tal. No, decía una cosa más curiosa, que lo mismo ocurría cuando un padre o tutor sorprendía a su hija o a su hijo en un... Naturalmente la recíproca nada, claro. Nada. Bueno, pero si era la mujer la que mataba... No. Eso nada. El Código Penal decía bien claro, cuando el marido descubre en flagrante adulterio a la mujer, nunca decía, o la mujer cuando descubre al marido. Si lo hacía la mujer, le caían 40 y tantos años. Era auténticamente... Era una cosa bastante machista. Feminismo total, ¿eh? Y luego también decía, que eso es un matiz muy divertido, decía, en la misma cosa será cuando sea el padre o tutor que descubra a su hija en flagrante actitud, digamos, de carnal o no sé qué con otro, que también les puede matar y no tiene más pena que el destierro, salvo que él sea el inductor a la prostitución. La convención pero que es prácticamente igual que el famoso artículo 547 al cual está dedicada la película esta que estamos comentando, porque efectivamente también habla de que si es tu hija o tu hermana a la que pillas en flagrante coyunda carnal, pues que la puedes matar. Es que es muy posible que el Código Penal español estuviera más o menos influido del año 44. Pero no hablaba del honor, el honor esa palabra no lo mencionaba, y no cabe honor. duda que en la ley italiana, como se ve claramente en la película, la razón fundamental de que haya esta benevolencia con estos casos es por la defensa del honor. Y yo creo que no es casual, en absoluto, porque Pietro Germi sitúa la película en Sicilia, y no la sitúa en Milán. Lo que en Milán hubiera sido un poco... Evidentemente vigencia. Exacto, tiene menos pensable. Yo, licenciado Jiménez Rico. No me hagas una pregunta que me coges ahí. Hay también algo que a mí me recuerda mucho a Billy Wilder, que siempre ha sido un cineasta y sobre todo un guionista muy preocupado por los finales, por buscar siempre esa última puntada que te hace ver la película de otra manera, o un diálogo maravilloso. Aquí el final es portentoso. Solo ese piececito. Es un final como de nadie es perfecto. Son esos finales prodigiosos. El final es prodigioso, porque otra vez vuelve a empezar a ver la película. Es lo que menos me gusta de toda la película. Pero verá otra vez otro giro. Sí, pero me parece que es ya caer en la cosa de querer rizar el rizo ya hasta el exceso. Pero está bien rizado, porque vuelves a ver otra película. Ya tiene un rizar el rizo cuando va a matarla y se encuentra que se le adelanta a la otra y mata al otro, y entonces hace la segunda parte de la ejecución de todas las cosas. Ahonda excesivamente. Pero luego ya la última, aparte ya la idea es de una misoginia. Eso te iba a hablar, que es que ahonda en la misoginia. La película es absolutamente misógina. Que el divorcio es necesario para el hombre porque siempre la que engaña es la mujer. Pero no, y es que además las mujeres que te presenta están absolutamente todas en un estado de celo subido, porque la chacha, la criada es una cosa tremenda. Personaje estupendo. Es un personaje colosal. Confesión con el cura. La hermana está dándose el lote continuamente por los rincones con el busanca. Y sí, pero efectivamente, y por cierto, una cosa anecdótica, el guión que le he estado leyendo por curiosidad, esa secuencia está en el guión, pero es cogiéndole la mano. Y entonces, en el momento de plantear el plano, que ya es un problema de puesta en escena, seguramente a lo mejor es por casualidad, porque vosotros los directores de repente os encontráis con hallazgos, es por casualidad, a lo mejor la barca era pequeña, si se colocaban de una manera la mano, y túmbate, el pie. Y probablemente es muchísimo más sugerente, y más morboso, y más divertido que sean el pie el que queda más gracioso. Mucho más gracioso. Y más sutil, vamos. De hecho, es un poco rizar el rizo. Es precioso. Es un poco más. Pero efectivamente la misoginia es realmente excesiva. Sí, pero con ese truco, con ese toque final, además se gana todo el público femenino. Luego, eso es evidente. De Germi... Claro, está estudiado, pero si está estudiado, si es prodigioso. El final es prodigioso, por eso. De Germi, que tú apuntabas que es cierto... Germi, como tantos cineastas de esta época comprometidos políticamente, no eran muy partidarios de militar en ningún partido. O sea, Germi evidentemente no militó en ningún partido. Era simplemente un personaje comprometido y crítico, y que lo mismo criticaba la democracia cristiana, que era realmente, como era la que estaba en el poder, era casi la diana de casi todos
sus críticas, y aquí hay una frase muy graciosa que es aquel cura al principio que hace propaganda electoral del partido que sea demócrata y cristiano. Pero luego efectivamente se ha gastado una broma total con el Partido Comunista, y evidentemente eso es una cosa que les hacía ser muy libres, que reconozco que en este país también ha ocurrido con grandes cineastas, por citar los que hemos citado, que nunca se les ha visto militar en ningún partido y que en principio son críticos con la situación, caiga quien caiga. Y Germi siempre fue un hombre muy comprometido y muy crítico, pero sin tener ningún tipo de militancia, lo que le hacía como creador y como cineasta mucho más libre. Y aquí efectivamente hace coñas con el Partido Comunista, con la democracia cristiana, y yo no sé en qué película, que ahora no recuerdo cuál, también hace bromas con el Partido Socialista italiano, que llegó un momento que estuvo muy vamos, en aquella centro-izquierda, el Partido Socialista casi dominaba el gobierno de la democracia cristiana, y de todos los palos empezó a recibirlos el Partido Socialista italiano. Y toda esa zona tan crítica y tan divertida, que las que más nos gusta, por supuesto, que es, digamos, todo el gran bloque de la Dolce Vita, es homenaje a Marcello, es homenaje a reflejar lo que significaba proyectar en un pueblo de 18.000 habitantes, con 28 iglesias, 1.700 analfabetos, y no sé cuántos parados. Bueno, efectivamente, esa secuencia es una secuencia realmente admirable cómo se escapa él de una manera muy sutil, que además tampoco te lo subraya mucho, le ves a través de la puerta del cine que se está cerrando, cómo se escapa, cómo sale corriendo. Bueno, y ese hallazgo de guión, que es el contrapunto de la voz del abogado, que él ya está pensando mientras corre sudoroso hacia su casa, la voz del el pobre llegó porque sabía que se iba a encontrar a la adúltera en los brazos del otro, y cuando ve que se va con la maleta, cambia el argumento de la voz del abogado, dice, pero no, lo que pasa es que huía, tenía que encontrarla en la estación, y pues cuando piensa, tiene la pistola, y va a buscar y por eso llega tarde al... Aquel abogado, estos personajes ampulosos, cuando le evita la botella de vino, gracias amigo, adiós amigo, son unos personajes con esas requisitorias totalmente hiperretóricas. Yo viendo un poco el cine de Germi, vamos, en la perspectiva y en el recuerdo, yo diría que Germi, vamos, que no es que hayamos dicho lo contrario, lo que era un perfecto humanista. Era un hombre de un sentido humanista en el sentido más amplio de la palabra, y de una enorme honradez. A mí me parece que Germi ves todas sus películas, el maldito embrollo, que evidentemente es un policíaco perfecto, interpretado por él, que no cabe duda que el personaje del inspector adquiere unas dimensiones, tiene un punto de melancolía y la sobriedad. Era un actor de esos actores sobrios, interiorizados, en el ferroviario, y yo creo que efectivamente era un hombre de una gran honradez, de un sentido de la ética, y con una cosa que es el sentido cívico, que yo creo es lo que tenía ahí, como su intervención era como ciudadano y que siempre preocupado hablaba por la cosa pública. Los problemas del país, porque El Camino de la Esperanza, que es una de sus primeras películas, trata de la inmigración de los italianos a Niza, me parece. Sí, cruzaban la frontera que iban a Niza. O sea, que siempre hacía comedias, melodramas, divertimentos, películas, digamos, competitivas en la industria y en el mercado, pero siempre tenían unas cargas de profundidad y en el peor de los casos siempre eran reflejo de una situación determinada del país en el que vivía. Y además en su primera etapa es un director muy valiente que no teme a los excesos, me refiero a los excesos... Ni a la crítica. Nunca importaba muy poco la crítica, no teme a los excesos melodramáticos ni a enfatizar excesivamente las... Y efectivamente sus primeras películas, En nombre de la ley, que es una película un poquito quizá más floja. Juventud perdida y esas cosas son más enfáticas, pero son todas también películas muy dramáticas y siempre buscando un tema de actualidad que lo solía encuadrar, aprovechaba las estructuras de los géneros admitidos, y hacía pues una película medio de policíaca para meterte el problema de la delincuencia juvenil. Se utilizaba un melodrama para contarte problemas sentimentales o sociales. Y el ferroviario, por ejemplo, que antes he hablado yo de su influencia norteamericana, el ferroviario, hay veces que estás viendo las imágenes, yo es que he tenido la suerte de verla hace poco, y es una película que parece una película... si no exactamente norteamericana, como yo que sé, como La fuerza bruta de Julie Dawson, por ejemplo. Si no recuerdo mal, él quería que la interpretara Spencer Tracy. Y al no conseguir a Spencer Tracy es cuando se decidió hacer el papel.
que es por lo que se metió a hacerlo. Lo que tú dices del humanismo está reflejado siempre incluso en las comedias, porque por ejemplo una película como Muchas cuerdas para un violín, que es maravillosa, en medio de una situación caótica para el personaje, que era una cosa ya un no vivir, que os acordáis, que va de una casa a otra, de una mujer a otra. Un excelente padre de 3 familias. Él era un hombre bueno, cómo él pone la cámara de tal manera que